Saludos estudiantes, continuamos con el razonamiento abstracto y hoy vamos a ver un video dedicado a las explicaciones de la solución de cada pregunta de la prueba 2. ¿De qué trató la prueba 2? Trató sobre fichas de dominó. Si analizamos el ciclo, vemos que tenemos videos donde se explican ejercicios que se hacen con ficha de dominó, vemos los diferentes tipos de ejercicios, vemos los patrones y las estrategias para poder solucionarlo. Tenemos también pruebas para desarrollar habilidades en la solución de esos ejercicios y ahora lo que vamos a ver es las explicaciones de cada una de estas preguntas, puesto que en el video de la prueba solamente se ponen cuáles son las respuestas correctas. Pero si tenemos todavía dudas, podemos ver aquí en este video las explicaciones de cuáles son las correctas y por qué son las correctas. Pregunta 1. Seleccione la ficha de dominó que continúa en la sucesión. Bueno, en este caso podemos darnos cuenta de que aquí es blanco más 2 es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6 y si a 6 le sumamos 2 pasaría a blanco y a 1. Por lo tanto, las posibles respuestas ya estarían entre la B y la D. Si analizamos entonces la parte inferior de la ficha, tenemos 5, 4, 3, 2. Debe ser 1 entonces y la respuesta correcta es la D. En la pregunta 2, que es de la misma forma, analizamos. Ya aquí no podemos seguir el patrón de suma. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, 5, 4, por aquí tenemos 1, 2, blanco, 2. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a tratar de buscar otro patrón. Bueno, si sumamos las 2, nos queda que 2 más 1 es 3, que 2 más 2 es 4, que 5 más 0 es 5, que 4 más 2 es 6, por lo tanto esta debe de sumar 7. Si tenemos aquí, esta suma 5, esta 6, esta 7, esta 6 y esta 8. Por tanto, la respuesta correcta es la C. En el caso de la pregunta 3, volvemos a analizar, tenemos 5, 3, 1, 6. Tenemos aquí 1, 1, 2, 2. Bien, si vamos a analizar en esta pregunta, pudiéramos ver si hay una posibilidad de suma o de resta. Entonces decimos que 5 menos 2 es 3. 3 menos 2 es 1. Y 1 menos 2 es 6. ¿Por qué? Porque si a 1 le quito 2 pasaría por 0 y llegaría a 6. Y 6 menos 2 entonces 4. Pero aquí tenemos entonces 1 y 1, 2 y 2. Y entonces pudiera ser 3 y 3. Y evidentemente tenemos entonces aquí el 3, 4 y esta es la respuesta correcta. En la pregunta 4 tenemos por la parte superior de la ficha 5, 5, 6, 6, 6. Por la parte inferior 2, 4, 6, 1, 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de hacer la parte inferior primero porque creo que es la que más información nos puede dar. ¿Por qué? Porque podemos decir que 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, 6 más 2 es 1 porque pasaría por blanco
y por 1, 1 más 2 es 3, entonces 3 más 2 es 5. Y esto me señalaría que las posibles respuestas fueran o el 1, 5 o el blanco 5. Bien, tenemos entonces aquí en la parte superior 2, 5. Y tenemos aquí 3, 6. Pudiéramos pensar de que pudiera haber un cuarto 6, porque podemos decir que hay 2, 5 en la parte superior y el doble de 6 posteriormente. Pero en ninguna de las partes superiores hay un 6. Por lo tanto, esa respuesta queda desechada. Por lo tanto, después del 6, lo que viene es el blanco. Y podemos entonces llegar a la conclusión que la respuesta correcta es la B. En esta pregunta 5, es probable que hayamos querido sumar o restar como estábamos haciendo con las anteriores. Y aquí tuvimos seguro que un problema. Dijimos 5 menos 2 es 3, pero 3 menos 2 es 1. Y después, menos que menos con blanco y 5. Aquí tenemos 2, 6, después tenemos 4 y después tenemos 1. También es un poco incómodo. Por lo tanto, cuando nos pasa eso, que veamos que no se puede ni con suma ni con resta, tenemos que buscar otros patrones. Aquí el patrón que podemos observar es que tenemos 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, aquí debe venir el 6. Sin embargo, aquí tenemos 5, 6, blanco y 1. Por lo tanto, el que debe venir aquí es el 2 si seguimos ese patrón, y entonces la respuesta correcta es la B. En este ejercicio podemos observar que tenemos entonces 6, 5, 5, 6, 6, 5, debería ser 5, 6 y posibles respuestas estas dos. Vamos a ver entonces la parte inferior, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Por lo tanto, si estoy quitando 1 debe ser blanco y la respuesta correcta es la E. Ahora teníamos otro tipo de pregunta. La 7 decía, determina la ficha de dominó que se debe virar para que la suma de los puntos superiores sea igual a la suma de los puntos inferiores. Recuerden la técnica de resolver este tipo de pregunta que está en el video de dominó número 1. Sumamos 3, la parte superior, 3 más 2, más 3, más 4, más 5, y el resultado que da es 17. Sumamos 6 más 6 más 5 más 2 y el resultado que da es 19. Decimos 19 menos 17, esto da 2. Lo dividimos entre 2 y el resultado es 1. Tenemos que virar una ficha cuya diferencia sea 1 y que la mayor esté en la parte donde está el 19. Bueno, aquí tenemos la diferencia de 3, aquí tenemos una diferencia de 3, aquí tenemos una de 4, aquí tenemos una de 3, aquí tenemos una de 1 y aquí tenemos una de 3. La única que tiene diferencia de 1 y que el 5 está en la parte inferior y el 4 en la superior es la D. Y entonces en este ejercicio la respuesta correcta es la D. Un segundo ejercicio del mismo tipo, donde podemos decir que la parte superior, 2 más 1, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 4, 12, tendríamos 12 por la parte superior, por la parte inferior 5 y 5, 10, más 6, 16, más 1, 17, más 3, 20.
Decimos entonces 20 menos 12 es 8. 8 dividido 2 es 4. Y para que sean iguales tenemos que buscar una opción donde la diferencia sea 4 y que el mayor esté en la parte inferior, porque la parte superior es la que tiene menos. Bueno, en este caso se trata de la B, puesto que es 1, 5. Una última pregunta del mismo tipo. Como siempre hacemos en este tipo de preguntas, sumamos las partes superiores de la ficha. 6 y 1, 7. 7 y 4, 11. 11 y 6, 17. Y 3, 20. 4 y 2, 6. Más 4, 10. Más 3, 13. Más 1, 14. Diferencia es de 6. 6 entre 2 es a 3. Tenemos que buscar una ficha que la diferencia sea 3 y que la mayor esté en la parte superior. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la D. Tenemos ahora otro ejercicio diferente al que habíamos hecho con anterioridad. ¿Cuántas fichas sobrarían si se desea unir el máximo número de ellas? Como que tenemos varios 6 y tenemos un doble 6, vamos a partir del análisis de este doble 6 que está aquí. Si unimos este 6, 3, podemos continuar con el 3, 4 y terminaría ahí la secuencia. Si unimos con el 6 blanco, continuamos con el doble blanco y termina la secuencia. Y si lo hacemos con el 6, 1, podríamos poner el 5, 1 y termina la secuencia, es decir, sobraría. El 1, 2 no lo podríamos poner, o podríamos poner el 1, 2 y ahí también termina la secuencia. Por lo tanto, analizando lo que tenemos aquí, podemos ver que si utilizamos el 6, 3 y el 6 blanco, sobrarían 3. Si utilizamos el 6, 3 y el 6, 1, sobrarían estas dos y una de estas dos. Por lo tanto, sobrarían 3. Y de igual forma, si utilizamos el 6 blanco y el 6, 1, sobrarían 2 por aquí y una del lado de acá. Y entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la 3. Es decir, la A, que dice que sobran 3 fichas. Continuamos con un ejercicio similar. Aquí podemos ver que tenemos un doble 5, un doble 6, un doble 4 y un doble 2. En todos los casos, el doble 2 tiene otro 2 solamente para unirse, el doble 4 tiene solamente un 4, el doble 6 tiene solamente un 6 y el doble 5 tiene solamente un 5. Es decir, no hay un doble que sea ventajoso de que podemos utilizarlo por las dos partes. Por lo tanto, esta sucesión de fichas debe de comenzar tal vez en un doble y posiblemente termine también en un doble. Entonces vamos a escoger una secuencia cualquiera. Pensemos que vamos a empezar por el doble 6 como la primera. Es decir, tomamos el doble 6, lo unimos con el 6, 3, esta sería nuestra segunda. Vendríamos al 3, 1, nuestra tercera opción. Del 3, 1 pasaríamos al 1, 5, sería nuestra cuarta opción. Y vendríamos al doble 5, que sería nuestra quinta opción. Y ahí terminé. Podríamos pensar que podemos hacer otra. Vamos con otro color a hacer otra y vamos a escoger, por ejemplo, el doble 4. Vamos a decir que esta va a ser nuestra primera ficha, pero aquí vendría el 4, 2. Posteriormente vendría el doble 2 y ahí muere la sucesión.
¿Qué pasaría si escogiéramos, por ejemplo, el doble 5? Si escogemos el doble 5, esta sería nuestra primera opción. Vendríamos al 5, 1, sería nuestra segunda opción. Al 1, 3, nuestra tercera opción. Al 3, 6, nuestra cuarta opción. Y terminaríamos en el doble 6, que es la quinta opción. Por lo tanto, con esta variante también van a sobrar 3. Entonces, sin analizar más, yo puedo decir que la respuesta correcta es la A, porque es donde sobran 3. Después la prueba aparece con la pregunta 12 de construir un cuadrado de 4 fichas cuyos puntos en cada lado sumen 8 y decidir qué ficha va a sobrar. No voy a poner, igual que en el video de las explicaciones, una figura, puesto que usualmente cuando vamos a trabajar en una prueba, lo que vamos a tener que hacer es algo así como lo que yo estoy haciendo aquí ahora. Es decir, una pequeña representación de lo que tenemos que escribir. Bien, ya teniendo esto, vamos a partir. Tenemos una ficha que suma 8, que es el 6,2. Esta ficha que suma 8, yo quiero probar a ver si ella puede ser. Para que ella sea, tiene que haber una que tenga blanco. ¿Por qué? Porque 6 más 2, 8, tiene que haber un blanco. Por lo tanto, yo voy a escoger y voy a escribir el 6, 8. Lo único que voy a tener una duda. ¿Y cuál es la duda? Tengo que decidir si el 6 estaría aquí o estaría aquí. Para que el 6 esté aquí, tiene que haber una ficha que sume en 2. Bueno, en este caso tengo aquí una ficha que suma en 2 y entonces sí puedo decir y sí puedo decidir y venir aquí y decir que aquí voy a poner el 6, aquí voy a poner el 2 y aquí va a estar el doble 1. Por supuesto, aquí tengo que poner el 0, 4 porque 6 más 2 es 8 más 0 sigue siendo 8. Y ahora tengo que decidir y tengo que ubicar aquí una ficha que tenga un 4. Sí, tengo que ubicar aquí una ficha que tenga un 4. Y tengo dos. Tengo el 4, 3 y el 4, 1. Lo que pasa es que el 4, 3 suma 7 más 1 que está aquí es 8. Entonces, la ficha que voy a ubicar aquí es el 4, 3. Tengo entonces 4 más 4, 8, más 0 sigue siendo 8. 4 más 3, 7, más 1, 8. Y la figura, la ficha que sobra es el 4, 1 correspondiente al inciso C. La pregunta 13 es parecida, lo único que ahora me dicen que se desea construir un cuadrado con 4 fichas cuyos puntos de cada lado sumen 6. Es decir, ahora estoy sumando 6. Hacemos la representación. Hacemos la representación y vamos a analizar. Bien, ¿tenemos alguna ficha que sume 6? En ningún momento tenemos fichas que sumen 6. Tenemos una ficha que suma 5, otras que suma 5 y otra que suma 5. Bien, vamos a empezar entonces a decidir a ver cuál podemos quitar. Vamos a ubicar aquí el 3, 2. Si aquí ubico el 3, 2, tengo 5. Tendría que ubicar una que tenga un 1. Por lo tanto, ubicamos aquí el 1, 4 y también tengo 5.
Por lo tanto, si tengo 5, aquí tendría que ubicar el 1, 2. Por lo tanto, al ubicar el 1, 2, tengo los 6 por la columna de la derecha, pero en la fila superior tengo 3 y podría ubicar el 3, 0, que me daría los 6 por la fila superior y los 6 por la columna de la izquierda. Entonces, evidentemente, el que sobra es la opción C, 5, 0. Y tenemos otra pregunta de este tipo donde me dicen que tienen que sumar 4. Bien, vamos a hacer un análisis sin hacer la gráfica. Tenemos aquí una ficha que suma 4 y tenemos aquí otra ficha que suma 4. Para cualquiera de estas dos fichas que suman 4, debe de corresponder una que tenga blanco. Por lo tanto, puedo casi estar seguro que las que sobran son una de las del inciso D o de la del inciso E. Vamos entonces a representar lo que tengo que hacer. Vamos a escoger entonces aquí, digamos, el doble 2. Si este es el doble 2, aquí obligatoriamente tiene que estar el 0, 2. Si está el 0, 2, necesitaría otro 2. Por lo tanto, tendría que necesitar el 2, 1. Y si aquí tengo el 2, 1, necesitaría un 1 por aquí y 2 por aquí. Es decir, necesitaría un 1 aquí para completar los 4 y un 2 por aquí para completar los 4. Entonces la respuesta es 1, 1, que es el doble que está aquí. Y entonces la que sobra es el 3, 1. ¿Por qué empecé por el doble 2 y no por el 3, 1? Empecé por el doble 2 porque el doble 2, cuando se ubica aquí, tiene una sola opción, 2 y 2. Por lo tanto, no tengo que después analizar el ahí o es o no es. En este caso fue. La pregunta 15 determina la ficha que reemplaza a la del signo de interrogación. Se trata de una matriz de fichas de dominó y si miramos aquí viene 1, 2, 3, 2, 3, 4. En ambos casos va aumentando de 1 en 1. Por lo tanto, aquí tenemos 3, 4, debe ser 5. Y tenemos 5, 6. Después de 6 viene el blanco. Por tanto, la respuesta correcta en este caso es la B, es decir, el 5 blanco. En la pregunta 16, que es del mismo tipo, podríamos llevarnos por un patrón que es muy evidente. Más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6. Entonces aquí diría 5 más 1, 6, 6 más 1, blanco. Pero aquí no hay ninguna que sea blanca. Tengo entonces 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, pero aquí no hay ninguno que sea 5. El razonamiento que hice estuvo correcto. Lo que no hay ninguna respuesta afín a ese razonamiento. Debe haber entonces otro patrón. Bueno, si miramos aquí, tenemos entonces el 4, 6
y aquí tenemos el 6, 4, tenemos el 3, 5, y aquí tenemos el 5, 3, y tenemos aquí el 2, 4. Por lo tanto, como que se están repitiendo, lo único que cambiando de lugar, la respuesta correcta es el 4, 2, que representa la opción A. En la pregunta 17, no veo un patrón de que a las casillas se le sume un número, pero sí puedo observar que si digo 4 menos 1 es 3, 2 más 3 es 5. Vamos a probar si repitiendo este patrón aquí encuentro una solución entre las posibles soluciones. Entonces dije 4 menos 1, 3, 5 menos 2, 3. Hay un 3 aquí y un 3 aquí. Dije 2 más 3, 5. Por lo tanto, cuando diga 2 más 4 es 6. Y entonces, la respuesta correcta es la D, que es el 3, 6. En este último ejercicio que aparece en la prueba sobre matriz de fichas de dominó, tendríamos aquí, por ejemplo, que 2 más 3 es 5. Tendríamos entonces que analizar 4 más 4. A ver si 4 más 4 puede dar 1. Bien, cuando vamos a analizar 4 más 4, si tenemos 4, yo sumaría, daría 5, 6, blanco y 1. Entonces, realmente 4 más 4 en este juego de fichas de dominó daría el 1. Entonces, vamos a repetir aquí y ¿qué tendríamos? 6 más 3 sería blanco, 1 y 2. Y 5 más 0 es 5. Entonces, la respuesta correcta sería la B, que es el valor del 2, 5. Teníamos también esta pregunta. Recuerden que en este tipo de preguntas tendríamos que buscar una relación que cumplan estas dos, que cumplan estas dos, que cumplan estas dos y hacer también que cumplan estas dos. Bueno, cuando miramos aquí, podemos decir simplemente que tenemos 3 por aquí y 5 por aquí, que suman 8, 6 y 2, que también suman 8, 6 y 2, que suman 8, por lo tanto la suma de estas dos fichas debe dar 4 y tendría que buscar una ficha que la suma de sus dos partes dé 4 y la respuesta correcta es la D porque es la única que suma 4. Y la pregunta 20 que dice, determina el número que reemplaza al signo de interrogación. Bueno, les pudo haber pasado que hayan dicho 2 por 3, 6, 1 por 6, 6, y 6 más 6 igual a 12. Entonces, repitieron el patrón y dijeron 5 por 1, 5, 2 por 4, 8, y dijeron 5 más 8 es igual a 13, y ahí encontraron la respuesta correcta. Pudo pasar en este ejercicio que en vez de multiplicar
estos dos hubiesen dicho 2 más 3, 5, 1 más 6, 7, y cuando hubieran sumado, les hubiese dado 12 también. Pero ¿qué pasaba cuando repetían el patrón? Decían 5 más 1, 6, 2 más 4, 6, y cuando sumaban, les daba 12, y en las posibles respuestas no tenían ningún 12. Entonces tendrían que cambiar el patrón y buscar otro patrón que fuera consecuente con las posibles respuestas que tienen. Con esta parte terminamos las explicaciones de la prueba 2 de fichas de dominó. Seguirán las demás explicaciones de todas las pruebas que se hagan. Recuerden siempre que el ciclo es videos donde se explican los contenidos, pruebas para repasar y sistematizar, y este tipo de videos donde explicamos las soluciones que también sirven para estudiar, para ver un poco más de patrón. Gracias a todos por su atención y nos vemos en próximo video.